Bien. Primero, si el grupo justo tiene 6, no me pregunten, no hay problema. Sí, yo puse 4 o 5 porque puse un número. 10 no, 7 no, porque ya se van, ¿sí? No puedo evaluarlos con 7. Bien. Sí. Está bien, no hay problema. Grupos de 4 o 5 personas, pero bueno, vemos la situación de cada uno, cómo se manejan mejor para trabajar en grupo. Yo sé que el trabajo en grupo a veces ayuda y a veces complica, ¿sí? La idea es que no se pierdan la riqueza del trabajo en grupo. Voy a evaluar la coherencia. ¿Por qué se los digo? No. Se los digo porque a veces se dividen los temas y cuando yo después leo, claro, cortaron y pegaron todo y el trabajo denota muchísima incoherencia porque se contradice, ¿sí? Entonces, si se llegan a dividir temas, armen el espacio donde hacen la puesta en común y a donde hacen acuerdos de qué van a poner, ¿sí? No se manejen solo con el Drive y vayan agregando información porque no va a tener coherencia el trabajo y eso se nota después porque yo les hago preguntas que después esas preguntas se articulan con la teoría y a veces me queda la teoría por un lado y la práctica por el otro y nada que ver, ¿sí? Entonces se nota que lo hicieron dos personas distintas y que capaz que ni se conocen ni lo charlaron. Bien, entonces eso. Estábamos en la entrevista semidirigida. Yo les voy a traer una bibliografía, ¿sí?, de entrevista semidirigida como para que tengan la teoría. Pero la realidad es que una entrevista semidirigida no es una entrevista dirigida en la cual, una entrevista dirigida sería una encuesta a donde están todas las preguntas de antemano y a veces no es necesario ni la presencia del entrevistador. La persona contesta sí o no, blanco o negro, a esa pregunta y no hay otra. Por ejemplo, un formulario de Google es una entrevista dirigida. Una semidirigida es una entrevista donde yo sé qué temas voy a abordar de antemano, pero el cómo y cómo se van desarrollando esos temas va a depender de la entrevista en sí. Entonces yo voy a llevar a la persona a que me cuente ciertas cosas y voy a preparar algunas preguntas, pero después las preguntas quizás las cambie, las vaya reformulando en función de lo que vaya sucediendo en la entrevista. Por eso es semidirigida. Tampoco es una charla libre, ¿sí? Hay un hilo conductor. No les voy a pedir que transcriban la entrevista porque es una pérdida de tiempo, ¿sí? De esa entrevista yo les voy a pedir que recorten ciertas cosas, ¿sí? Bien. Todo lo que viene acá es de cultura institucional, ¿sí? Usos y costumbres, criterios y normas de sanción, ¿sí? ¿Cuáles son las costumbres de la institución? ¿Cómo sancionan a los alumnos? ¿Cómo sancionan a los docentes? La información que ustedes puedan recolectar en función de eso, ¿sí? De qué sucede cuando alguien no cumple la norma, ¿sí? Bien. Valores que se... ¿Qué? Bueno, eso puede pasar en una institución, en otra no. Son anti dejar sin recreo, entonces te van a fundamentar o van a legitimar que no y van a decir qué es lo que hacen, ¿sí? Bien. Valores que se promueven. ¿Qué valores se promueven en la institución? Ahí ustedes pueden averiguar qué proyectos hay. Hay instituciones que tienen proyectos de huerta, proyectos ecológicos, ¿sí? Proyectos solidarios. Y eso tiene que ver con los valores, ¿sí? Quizá la persona que ustedes entrevisten no les va a contestar puntualmente sobre los valores de la institución, pero sí les va a contar algún proyecto, algo que están haciendo, ¿sí? Y de ahí ustedes pueden pensar la institución, ¿sí? Si esos valores se promueven a nivel institucional o de la mano de un solo docente. Bien. Mitos e historias del acontecer institucional. Ahí algunas historias, ¿sí? Historias. ¿Por qué el nombre de la escuela? ¿Cómo se fundó? ¿En qué año? ¿Sí? No hace falta que en la entrevista se sepa eso, ustedes lo pueden investigar, ¿sí? Lo pueden investigar con alguna persona de la comunidad, inclusive, o con alguien que conozca la escuela, ¿sí? Por ejemplo, yo les podría hablar de la escuela de la primaria 8 porque yo estudié ahí y no me están entrevistando como docente, nunca fui docente ahí.
pero les puedo contar un montón de historias del origen, ¿sí? Bien. Entonces eso lo pueden buscar en la entrevista o por fuera. Vínculos interinstitucionales. La institución tiene vínculos con otras instituciones. Por ejemplo, la escuela 8, durante mucho tiempo se hacía, sí, se hacía educación física en el Clumayo, después eso se cambió, ¿sí? Esos acuerdos, esos pactos con otras instituciones. Los alumnos de la primaria ya pasan a un secundario, no tenga relación. El vínculo con la... O algunos articulan. ¿no? Articulan con la Con la 3. secundaria, digamos, cuando pasan de primaria. Todas las escuelas articulan con una escuela secundaria y con un jardín. Es más, es obligatorio hacer un proyecto de articulación. A veces no se hace. Por ejemplo, la escuela 8 articula con la 3. Cuando se fundó la escuela 8 era un solo edificio. Y funcionaba el secundario junto con la primaria. Después fueron separando aulas, hasta que... Y era un mismo directivo, inclusive. Después fueron separando aulas y hicieron la división. ¿Sí? Esos son los mitos de origen. Bien. Ceremonias diarias. ¿Cómo es el saludo inicial? Saludan a la bandera. Cantan Aurora. Dicen salve bandera. Dicen salve. Antes cantaban Aurora. ¿Sí? Eso. Ustedes pueden entrevistar también a alguien que haya ido a la escuela. ¿Sí? ¿Los hacen quedar a los chicos en el patio con el frío o los hacen entrar directo cuando hace frío? ¿Sí? Cuando hace mucho calor, el recreo, ¿a dónde es? Bien. Espacios en los que se llevan a cabo las acciones. ¿Sí? ¿Tienen un lugar en común a donde se juntan? ¿Tienen salón de actos? Estos espacios son más individuales. Hay un recreo compartido. Dividen a todos en el recreo. Muchas escuelas tomaron la modalidad de hacer recreo para primero, recreo para segundo y tercero, porque los chicos se golpean. Que nosotros fuimos, creo que compartían con secundaria, ¿no? El Bien. patio. Sí. O sea, terminaba primaria y después, pero igual si tenía que ir al kiosco o salía, se cruzaban. Bueno, ¿por qué comparten? Sí, es una cuestión edilicia. A veces es porque no queda otra, a veces es porque no se pensó, a veces es porque no pasa nada. Bueno, pregunten, ¿no? ¿Por qué comparten los recreos? Sí, es importante para después analizar la institución. Espacios compartidos, criterios de organización del trabajo, ¿sí? ¿Cómo? ¿Quién se encarga de qué? ¿Sí? Criterios de organización del trabajo. ¿Quién se encarga de qué? ¿Cómo se distribuyen los trabajos? ¿Qué sucede cuando una maestra falta? ¿Tienen plan de continuidad? ¿Cómo funciona? Si ustedes se pueden analizar o le preguntan a algún actor institucional sobre el plan de continuidad, ahí van a salir todas las cuestiones de la institución y van a poder recortar un conflicto institucional seguro. Porque ahí está todo. Bien, seguimos. Situaciones conflictivas sucedidas. Esto sí o sí tiene que estar. ¿Sí? Porque nosotros lo que estamos viendo es, a partir de todo eso, qué sucede con los conflictos. ¿Se acuerdan que la clase pasada vimos un texto que es todo de conflicto? ¿Sí? Bien. Entonces ahí, de todo eso, lo que ustedes me tienen que presentar no es la entrevista, sino el recorte de estas situaciones conflictivas, ¿sí? Con las que después van a trabajar. Distribución de tiempos, ¿sí? Horario de entrada, cuánto tardan en el recreo, cuánto tienen de recreo, cuántos recreos tienen, ¿sí? De cuántos minutos, ¿por qué? Siempre ¿por qué? ¿Por qué recreos tan cortitos? Y no, porque si están 15 minutos, los chicos empiezan a correr, se golpean. Están 15 minutos, no, porque si entran y salen constantemente, se interrumpe mucho la clase. Estas cosas se las van a decir. ¿Entraría también en qué horario entran los docentes? O sea, si respetan.
Por ejemplo, Sí, cómo se manejan los docentes con el horario de entrada. tanto para matemáticas, tanto ¿Llegan para horario? práctica de lenguaje. También, Sí, ¿no? Que siempre- sí. Ahora, esas preguntas son preguntas que por ahí ustedes tienen que ver cómo las preguntan, ¿no? Ojo, sí, porque si no... Desde el horario que se ingresa a la Si hay mucho ausentismo, eso pregúntenlo al final, cuando ya sacaron toda la información. Ah, no, la profesora que estaba con nosotras nos Sí. había mostrado la lista y había bastante. Bueno, Sí. bien. Por ejemplo, hay escuelas que empezaron a hacer encuestas a los alumnos y los alumnos se quejan porque los docentes les exigen, pero después no van nunca y entonces no saben ni qué tema tienen que estudiar los chicos, ¿no? Estas cosas hablan de la cultura institucional. Recuerden que la cultura institucional no la hace el directivo, la hacemos todos los actores institucionales y vamos marcando, ¿no? Tendencias. Bien. Modalidad de comunicación formal. ¿Cómo se comunica la escuela? ¿Cómo comunican las cosas? ¿Por grupo de WhatsApp? ¿Sí? Hay cartelería, pasan a firmar por las aulas, ¿sí? Te escriben a cualquier hora. Hay escuelas que por ahí el domingo se arma debate de algo y están todo el domingo definiendo algo. Y hay escuelas que no, que te escriben en horario de clase, pero a la vez te escriben choclazos, entonces no lo podés ni leer porque estás dando clases. Y hay escuelas que siguen usando la modalidad que se usaba antes, que es pasar por el aula y darte un comunicado breve, como para que estés al tanto, y pedirte que después, cuando te vas, firmes lo más largo o leas el comunicado, ¿sí? Con la tecnología cambió mucho eso y la verdad que se está volviendo bastante invasivo el tema de la comunicación en las escuelas, ¿sí? Porque hay por escuela como 2 o 3 grupos y a la vez sin límite en cuanto a la cantidad de información que mandan a los docentes. Y eso es algo que seguramente en algún momento se va a plantear y va a cambiar, porque sinceramente todos optamos por no poder leer todo, porque es imposible, ¿sí? Y si no tenés que pasarte leyendo en los horarios que no estás en la escuela, todo lo que te comunican. Y hay directivos que hacen comunicados gigantes, donde especifican todo y bueno, nada. Eso también habla de la cultura institucional, ¿sí? Porque eso marca la tendencia de esa institución. Bien, y modalidad de comunicación con la comunidad. Cuando tienen que decirle algo a los papás, a la comunidad, ¿a dónde ponen los carteles? Todo eso lo pueden hacer observando. No es necesario que... Quizá es información que ustedes ya tengan de la escuela, que recuerden. Entonces ya lo van completando, ¿sí? Bien, organigrama de la institución. Este es el organigrama formal. Lo van a tener que pedir, ¿sí? Es importante que ustedes pidan el organigrama para saber cuál sería la organización esperable de la distribución de responsabilidades. Después ustedes se van a dar cuenta que no funciona como en el organigrama, ¿sí? Las responsabilidades en las instituciones siempre funcionan diferente al organigrama, pero en el organigrama está lo ideal, lo esperable, ¿sí? Directivo, vicedirector, secretario, equipo docente. Después hay un docente que maneja toda la escuela, ¿sí? Y eso es para analizar, es importante. Y ustedes, si van a hacer una práctica en una institución y medianamente se quieren sentir parte, estas cosas las tienen que saber. Son cosas importantes para después definir qué van a hacer, cómo se van a manejar, ¿sí? Bien. Recorrer la institución para poder describir distribución de espacios, ubicación de salas, baños, patios, dirección, equipo de orientación y demás espacios. Nosotros vamos a trabajar con un texto, ¿sí? De Ulloa, que va a hablar de las fracturas institucionales que se producen a consecuencia de la distribución de espacios. Entonces ustedes en este punto describen cómo se distribuyen los espacios. Generalmente las escuelas tienen el patio en el centro, las aulas alrededor, la dirección en la puerta. Pero hay escuelas que no son así, que tienen otra distribución de espacios, ¿sí? Que tienen salones con los baños lejísimos, ¿sí? Que la dirección está aislada, entonces el directivo no se entera de nada, que el equipo de orientación está más o menos en la puerta o que no tiene un espacio, ¿no? Es importante saber si el equipo de orientación tiene un espacio o trabaja en la cocina, porque eso habla de la escuela, ¿sí? De la cultura institucional. Es importante saber si el directivo sale de la dirección o se limita a ese espacio.
Ahí estaría una articulación entre responsabilidad y espacio, ¿sí? Entonces ustedes analizan el espacio y después analizan la distribución de responsabilidades, ¿sí? Bien. A partir de las entrevistas, realizar un recorte en torno a una situación conflictiva en la institución, ¿sí? Ese es el recorte del conflicto. ¿Cómo lo van a realizar? Eso sí lo tienen que presentar. ¿Cómo se planteó la situación? ¿Quiénes intervinieron? ¿Cuál era el tema de conflicto? ¿Y a qué normativa apelaron? Apelaron a los acuerdos de convivencia, a resoluciones acerca de discapacidad, a la Constitución Nacional. Tienen que, ¿sí?, tratar de averiguar en qué se sustentaron, ¿sí?, para resolver ese conflicto. Sí se resolvió. Y si no apelaron a ninguna normativa, tienen que poner que no se manejaron en el marco de la normativa. Entonces, cuando hacen la evaluación de qué tipo de institución, va a ser una institución que se maneja más a nivel familiar, ¿sí? Porque eso habla de la institución, ¿sí?, de la formalidad de la institución. Bien, hasta ahí ustedes hacen todo este recorte, después vemos situaciones particulares de cada grupo y lo presentan el 24. Yo lo corrijo, les voy a poner una calificación, no va a ser la calificación definitiva del parcial, va a ser una calificación de cómo va el proceso y a la vez les hago devoluciones de qué es lo que tienen que ajustar para después hacer el análisis, ¿sí? De ahí ya estamos a fin de septiembre. Tienen todo octubre para hacer el análisis, pero ahí ya no entrevistan, no tienen que hacer nada. Ya es análisis. Y ya vamos a tener terminado el trabajo con las bibliografías, ¿sí? Nos falta trabajar el texto de Ulloa y nos falta trabajar un texto que es de instituido e instituyente, ¿sí? ¿Qué les iba a decir con respecto a esto? A la vez, en las clases, seguramente ustedes vayan pudiendo traer ejemplos de lo que van recortando, entonces ahí ya lo vamos articulando, ¿sí? Más rápido hagan los recortes ustedes de lo que les pido, más rápido lo vamos articulando según los ejemplos. Primero tenemos que Observar. tener, digamos, armado como un esquema de lo que es la cultura institucional. Un esquema de lo que es la De institución. todo lo que es la cultura institucional. Sí. Y el Sí, igual. del imaginario Sí, institucional. Todo sí, eso. porque esto está dentro de la cultura ¿No? institucional, sí. Desde el imaginario institucional, la cultura institucional. Lo que no entiendo es dónde entra la situación de conflicto acá. La situación de conflicto es lo último. Porque, por eso, no me tengo que basar. Primero es. Y ustedes en la primero es una entrevista. recopilación, Sí. y después a eso hay que agregarle la situación de conflicto. Es que en la entrevista ustedes preguntan acerca de alguna situación conflictiva que haya sucedido en la institución. Un director No, sabe. yo le pregunto porque en el caso nuestro, por ejemplo, Sí. primero se digo... Espera que paro de filmar.